que me acompañe a orar en este momento. Oremos. Padre, estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos das nuevamente de venir a tu palabra para encontrarnos contigo. Si hay algo que ha mantenido viva la iglesia durante estos 57 años, ha sido el alimento espiritual de tu palabra. Suplicamos una vez más tu ayuda y tu dirección para que nuestros corazones sean abiertos a la luz de tu evangelio. Quebranta estos corazones de piedra con el martillo de tu verdad. Quita toda apatía y toda pereza espiritual que impida que nuestros corazones se conecten contigo. Purifica nuestras mentes y corazones para contemplar la hermosura de tu palabra. Oramos por el predicador de esta mañana. Suple sus necesidades, suple sus debilidades. Guía su boca para transmitir tu palabra de una manera clara y sencilla. Sabemos que si algo bueno ha de salir de este púlpito es solamente por la obra de tu Espíritu Santo. Oramos también por la audiencia que está a punto de recibir tu palabra. Derriba todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de tu verdad y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a recordar el contexto de los sermones del día domingo y si usted recuerda, estamos estudiando el libro de Esdras. Y el libro de Esdras nos habla acerca del segundo éxodo del pueblo de Israel. Recordamos aquel primer éxodo cuando Dios, bajo el liderazgo de Moisés, o usa el liderazgo de Moisés para libertar a los judíos o al pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto. Pues bien, el libro de Esdras nos habla de este segundo éxodo donde Dios, a través del liderazgo de Zorobabel, hace que el pueblo de Judá pueda salir del exilio en Babilonia rumbo a Jerusalén. De tal manera que aquí tenemos una nueva etapa después de estar 70 años esclavos en Babilonia. Ahora inician de nuevo y empieza la reconstrucción de la nación, empezando con la parte espiritual, la reconstrucción del templo. En los primeros 2 capítulos vimos cómo Ciro, el emperador o el monarca de Persia, permite a través de un edicto que su pueblo pueda salir y volver de Babilonia hacia Jerusalén. Encontramos en la lista del capítulo 2 que cerca de 50,000 judíos volvieron de Babilonia para empezar a reconstruir el templo que había estado en ruinas por más de 70 años. La semana pasada, en el capítulo 3 y capítulo 4, vimos cómo ellos empezaron colocando el altar de los sacrificios en su lugar y luego echando los cimientos del templo. Sin embargo, en el capítulo 4 aparecen los samaritanos, quienes eran los medio hermanos de los judíos, quienes empezaron a estorbar la obra, enviaron cartas al rey, malinformando a los judíos acerca de esta construcción, y entonces el rey, que ya no era Ciro, por supuesto, ya él había muerto, para la construcción por la malinformación de los samaritanos. Construir la obra de Dios no es fácil, siempre habrán obstáculos. Sin embargo, hoy vamos a ver entonces en el capítulo 5 y capítulo 6, cómo los judíos reanudan la obra de reconstrucción hasta lograr terminarla. Y luego, en el capítulo 7, veremos cómo la segunda oleada de judíos regresa encabezada nada menos y nada más que por Esdras, el sacerdote y escriba. Así es que de eso vamos a estar hablando en esta mañana, capítulos 5 y 6, la terminación del templo, y en el capítulo 7, el retorno de la segunda oleada de judíos. Les invito entonces a que tomen su Biblia y busquemos Esdras capítulo 5. Esdras capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos.
Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Como recordarán, la semana pasada dijimos que la obra tuvo que ser, o se paró por cerca de 16 años a causa de la influencia de los samaritanos hacia el rey. 16 años, y es en ese momento que surge el ministerio profético de Ageo y Zacarías, que ya estudiamos en sus libros respectivos. Pero para recordar un poquito lo que sucedió, los judíos habían entonces abandonado la obra de reconstrucción del templo y se habían dedicado a construir sus casas artesonadas usando el lenguaje del profeta Ageo. Si bien es cierto, los samaritanos fueron un factor clave, también el corazón del pueblo se endureció, se enfrió, y entonces abandonan la obra y empiezan a dedicarse a sus proyectos familiares y proyectos personales. Y es allí entonces donde entra Ageo y Zacarías, quienes van nuevamente a exhortar al pueblo, y como vimos en el libro de Ageo, Dios una vez más despierta el corazón del pueblo para poner manos a la obra. Una vez que empiezan a poner manos a la obra, vuelven a surgir los problemas. Y en esta ocasión no fueron los samaritanos. Resulta que los administradores o gobernadores vecinos de los judíos, gobernadores persas, fueron nuevamente y van a interrumpir la obra, o van más bien a cuestionar a los judíos por qué habían iniciado nuevamente esta obra. Recordemos que para aquel entonces los judíos no tenían contactos en el gobierno como lo tuvieron con Ciro, y que pues aparentemente esto sería otro factor que lograría entorpecer nuevamente la construcción. Sin embargo, cuando uno lee el capítulo 5, se da cuenta que ese momento en que los gobernadores persas llegan a interrogarles acerca de lo que están haciendo, Dios tenía sus ojos sobre el pueblo. Y Él haría que esto que parecía algo malo se convirtiera para algo bueno. Porque ellos entonces, estos gobernadores persas, mandan cartas nuevamente al rey, que en aquel entonces era Darío, y le piden que busquen los archivos y las memorias de Ciro, si era cierto que él había permitido que ellos regresaran a Jerusalén para reconstruir el templo. Y esto fue un factor a favor de los judíos, porque Darío investiga en los archivos reales y aparece efectivamente el edicto de Ciro. Y lo que sucede entonces es maravilloso, porque en lugar de pararles la obra, Darío más bien motiva a todo el reino a que ayuden a los judíos a terminar el templo. Véalo en su Biblia, en el capítulo 6, versículo 8. Esdras, capítulo 6, versículo 8. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos, para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a estos varones los gastos, para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos, para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén. Les sea dado día para día, sin obstáculo alguno. Noten ustedes cómo esto que parecía algo malo, al final Dios lo convierte para algo bueno, porque Darío se da cuenta que los judíos estaban amparados por aquel edicto de Ciro, y entonces ordena que sean dados los gastos para la construcción, que se puedan dar becerros, carneros para los oficios en el templo, de tal manera, hermanos, que esto fue un júbilo seguramente para el pueblo de Israel o al pueblo judío, porque entonces lo malo se convirtió en bien. Y es que, hermanos, esto es lo que nuestro Dios hace. Dios transforma la adversidad en bendición. Dios transforma el peligro en protección. Y suena paradójico, pero es lo que encontramos en el capítulo 5 y en el capítulo 6. No sé por qué situación usted esté pasando en esta mañana, pero yo quiero decirle que Dios es un Dios que puede transformar nuestras lágrimas en gozo, nuestra angustia en paz.
Y esto fue lo que ocurrió. Lo único que ellos tenían que hacer es cumplir la voluntad de Dios y Él se encargaría de todo lo demás. Fue así entonces como en el año 516 el pueblo termina el templo. Vea esto en el capítulo 6, versículo 14. En medio de la adversidad, en medio de la aflicción, ellos logran terminar el templo. Dice el versículo 14 del capítulo 6 de Esdras. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Me encanta cómo este texto resume este proceso. Vea lo que dice el versículo 14. ¿Por orden de quién es edificada la casa? ¿Por orden de Ciro, de Darío o de Artajerjes? Vea lo que dice el texto. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel. Al final, hermanos, no se trataba de Ciro, no se trataba de Darío. Se trataba del Dios de Israel que mueve los corazones de los monarcas para cumplir sus propósitos eternos y de bendición para su pueblo. Y esto es maravilloso, hermanos, saber que después de este tiempo, ellos entonces logran terminar el templo en el año 516. Varios años después, en medio de la adversidad, en medio de las luchas, Dios les concede terminar esta maravillosa obra. Y entonces, hermanos, aquí cierra la primer parte del libro de Esdras, del capítulo 1 al capítulo 6. Los protagonistas o los personajes centrales de esta parte del libro es Zorobabel y Josué, sumo sacerdote. Ahora entonces entramos a una nueva etapa en el capítulo 7, donde si bien tenemos aquí en los primeros capítulos, Zorobabel reconstruye el templo, es decir, reconstruye la adoración a Jehová, ahora Esdras viene del exilio y ahora Esdras le toca reconstruir la identidad del pueblo a la luz de las Escrituras. Así es que tenemos aquí el panorama completo. En el capítulo 1 al 6 se reconstruye la adoración a Dios, reconstruyendo el templo, y ahora con la segunda oleada de judíos, en el capítulo 7 se va a reconstruir la identidad del pueblo de Dios. Y eso entramos entonces ahora al capítulo 7 de Esdras. Algunas cosas que vamos a mencionar antes de ver este pasaje, y es que Esdras era, veremos en el capítulo 7, verso 1 en adelante, Esdras era sacerdote y escriba. ¿Qué quiere decir eso? Como sacerdote, Esdras conocía el ritual del templo, los sacrificios. Esdras conocía todo el mobiliario del templo, es decir, como sacerdote conocía muy bien esto. Como escriba, Esdras conocía la ley y la podía enseñar. De tal manera que estos dos ministerios eran idóneos para reconstruir la identidad del pueblo de Dios. Esdras, vamos a ver en el versículo 7, regresa en el año 458. Y esto es importante de poder entender. Porque si ustedes recuerdan, dijimos que la primera oleada de judíos regresó en el año 538. Ahora tenemos en el capítulo 7 la segunda oleada de judíos. Ellos regresan en el 458. Si usted hace las matemáticas, eso significa que la segunda oleada de judíos regresa 80 años después de la primera oleada de judíos. 80 años después. Eso significa que Zorobabel y Josué muy probablemente ya habían fallecido. Esta es una nueva generación de líderes que Dios va a levantar para guiar y reconstruir la identidad del pueblo de Dios. Así es que veamos en esto lo que tiene para decirnos la palabra en el capítulo 7, versículo 1 al 5. Vamos a encontrar una serie de nombres que aparentemente no tienen mayor importancia. Sin embargo, pónganle ojo cuál es la ascendencia directa de Esdras, hacia dónde nos dirigen estos nombres. Pónganle atención porque lo que quiere darnos a entender son las credenciales de sacerdote que Esdras tiene para hacer su ministerio. Capítulo 7, versículo 1 al 5, dice así: Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia,
Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, y ven aquí, hijo de Aarón, primer sacerdote, hijo de Aarón. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la ascendencia de Esdras está conectada directamente con Aarón. ¿Quién era Aarón? El hermano de Moisés, el primer sacerdote. De manera, hermanos, que Esdras no es cualquier sacerdote que ha salido de la nada, que no se puede conectar con la descendencia o la ascendencia de los sacerdotes, de la familia sacerdotal, sino es nada menos que del linaje de Aarón, hermano de Moisés. Y esto le da mucho peso a su ministerio en este momento. Y eso es importantísimo. Otro detalle que encontramos, veamos el versículo 6. Dice así: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado. Otro detalle que se enfatiza en el capítulo 7 es que Esdras era escriba diligente. Los escribas en el Antiguo Testamento eran hombres educados, académicos, expertos en copiar la ley de Jehová, expertos en enseñar la ley de Jehová, y esta cualidad también enriquecía el ministerio de Esdras. Hasta el mismo rey Artajerjes reconoce la preparación de Esdras en el estudio de la palabra. Vean esto en el capítulo 7, versículo 12. Artajerjes, rey de reyes, así se denominaba él, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Noten ustedes cómo en este documento el rey Artajerjes se refiere a Esdras como erudito en la ley de Dios. Y hermanos, aquí surge una pregunta que no podemos pasar por alto. Recuerden ustedes que Esdras regresó 80 años después de Zorobabel y el primer grupo. Es muy probable que cuando Zorobabel sale con el primer grupo de judíos en el 538, Esdras ni siquiera había nacido. Es decir, Esdras nació y creció en Babilonia, pero regresa de Babilonia convertido en un erudito de la ley de Dios. La pregunta, hermanos, es: ¿cómo hizo Esdras para mantener su fe de tal manera que en Babilonia él regresa siendo un erudito de la palabra de Dios? Pregunto, ¿habían seminarios judíos en Babilonia acaso? ¿Cómo es posible que este joven que nace y crece en Babilonia no sea conquistado por la filosofía y por la cultura caldea, por la cultura persa, sino que se mantenga fiel? ¿Cómo es posible, hermanos, que en Babilonia, que tenían los mejores lujos, las mejores universidades, el imperio persa tenía la mejor educación de aquel entonces, pero el corazón de este joven no se deja llevar, sino se mantiene fiel a Dios? Y esta es una pregunta importante. Muchos padres de familia temen enviar a sus hijos a la universidad porque piensan que ahí van a perder su fe. Y es verdad, muchos jóvenes en la universidad se pierden, pero no es porque perdieron su fe, ya estaban perdidos, aún dentro de la iglesia ya estaban perdidos, pero en la universidad pues dan rienda suelta. La pregunta es, ¿cómo hizo Esdras? Porque Esdras no solo fue a las universidades de Babilonia y de Persia, sino vivió y creció, pero su corazón se mantuvo fiel a Dios. No voy a responder esa pregunta en este momento, ¿cómo hizo Esdras? Pero a medida que vayamos estudiando, mantenga esa pregunta, porque veremos cuál fue el secreto de Esdras para mantenerse en una cultura pagana, extranjera, siendo fiel al Señor. El conocimiento de Esdras era tal de la ley de Dios que hay una tradición oral judía que dice que Esdras se había memorizado toda la Torá, todo el Pentateuco, de Génesis hasta el último libro, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No sé hasta qué punto sea cierto esto, pero sí hay algo que los comentaristas e historiadores concuerdan. Esdras fue se cree que Esdras fue quien compiló el canon del Antiguo Testamento.
Recuerden ustedes que Esdras va a reconstruir la identidad del pueblo judío y para ello necesita las escrituras. Y a lo largo del tiempo en Babilonia muchos libros habían quedado incompletos. Y entonces Esdras se dedica a cuidar, a proteger allá en Babilonia los escritos que tenían, pero también a compilar todo el Antiguo Testamento, de tal cuenta que se conoce el canon del Antiguo Testamento como el canon esdrino, es decir, el canon que Esdras recopiló. Veamos entonces ahora lo que dice el versículo 6. Una vez más, capítulo 7 de Esdras, verso 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. Ojo con eso, le concedió el rey todo lo que pidió. El versículo nos dice que subió entonces Esdras de Babilonia a Jerusalén. Hermanos, aquí tal parece que cuando Esdras va y le pide al rey, le concede todo lo que él estaba pidiendo. La pregunta es, ¿por qué? Tal parece que Artajerjes conocía muy bien a Esdras. Algunos comentaristas creen que Esdras, por su trabajo de escriba, fue contratado como secretario para servir en el palacio. Y por lo tanto, era muy conocido por el rey Artajerjes. Esto significa, hermanos, que Esdras tenía una buena posición allá en el gobierno de los reyes de Persia. Él tenía una buena posición. Sin embargo, él deja Babilonia para ir con su pueblo, con sus hermanos, a un país que recién empezaba de nuevo. Y hermanos, no es fácil salir de nuestra zona de comodidad para ir y empezar de nuevo. Eso fue lo que Esdras hizo. Dejó Babilonia, los placeres de Babilonia, los lujos de Babilonia, los lujos del imperio persa, y ahora viene y entonces va a enseñar la ley de Dios. Vemos el llamado especial de Dios hacia Esdras. Pero hay otro detalle importante. Si Esdras entonces trabajó en el palacio de Artajerjes, eso significa, hermanos, que Esdras es el segundo Daniel. ¿Por qué? Daniel trabajó en los grandes imperios de Babilonia y ahora tenemos a Esdras trabajando en los grandes imperios de Persia. Eso significa, hermanos, que fueron dos personajes que dieron testimonio de su fe en los altos mandos del gobierno. Y por eso cuando él va y le pide autorización a Artajerjes para regresar, y noten que fue Esdras quien fue a pedir eso. Y esto es maravilloso porque nos deja ver su corazón. A pesar de tener una buena posición en este imperio, él lo deja para ir con sus hermanos. Ahora, dice que el rey le concede todo lo que él había pedido. ¿Cuál era la clave entonces, hermanos, del éxito de Esdras? ¿Cuál era la clave de estas puertas que se estaban abriendo para Esdras y esta segunda oleada de judíos? Versículo 6. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Noten ese pasaje, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Hermanos, no se trataba entonces de que Esdras era escriba, no se trataba de que Esdras era un académico o un erudito de la ley de Dios, no se trataba de que Esdras era sacerdote, no se trataba de que Esdras era amigo de Artajerjes, sino de que la mano de Dios estaba sobre Esdras. Hermanos, el autor, que es Esdras, el autor del libro de Esdras, es Esdras mismo, nos quiere dejar algo muy claro. Lo que está pasando aquí, el favor que ellos están hallando ahora con el rey Artajerjes, así como Zorobabel halló gracia con Ciro, Esdras halló gracia por Artajerjes. ¿Sabe por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre él. Hermanos amados, el salmista decía, unos confían en carros, otros confían en caballos, mas nosotros confiamos en el Señor. No se trata de qué contactos tenemos, no se trata de quiénes son nuestros amigos, no se trata de cuánto poder económico, intelectual o académico tengamos. Se trata, amados hermanos, de la gracia de Dios. No depende del que quiere, dice Romanos, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Usted puede tener a Esdras siendo un erudito de la palabra de Dios, pero si no estuviera la mano de Dios con él, solamente hubiese sido eso, un erudito de la ley de Dios. Pero era el respaldo de Dios, hermanos, sobre esta nueva generación
que abre puertas en este momento. Ahora, noten ustedes que entonces Esdras va y pide regresar a su tierra, salir de su zona de comodidad. Yo no sé si Artajerjes le ofreció ganar más, a lo mejor le ofreció vacaciones en otro país, a lo mejor lo quiso convencer de que se quedara, pero Esdras estaba convencido. Y él va. Y entonces vea la fecha en que Esdras decide salir con el segundo grupo de judíos. Esdras capítulo 7, verso 8. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. Ojo con el verso 9. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén. Noten ustedes que él sale el día primero del primer mes. El día primero del primer mes. Ahora, seguramente nosotros estamos pensando, bueno, entonces Esdras salió en enero. Pero no, porque el calendario judío es diferente al calendario que nosotros usamos. ¿Cuál es el primer mes en el calendario judío? Es el mes de Nisán. Y no es un carro o marca japonesa, sino es una palabra que tiene que ver con el calendario hebreo, o conocido en hebreo como el mes de Aviv. Ahora, aquí hay algo importante, porque esta fecha que el segundo grupo sale de Babilonia nos conecta con la fecha en que Moisés sacó a Israel de Egipto. Quiero que me acompañen a Éxodo capítulo 12, versículo 1. Dice así, capítulo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Cuando Israel sale de Egipto, Dios les ordena que ese sería el primer mes, en el mes que celebrarían la Pascua, el mes que recordaban cuando Dios los había sacado de Egipto, y fue el primer mes. Esdras, conociendo esto, decide salir de Babilonia justamente el primer mes, el mes de Nisán. ¿Sabe qué significa esto? Que Esdras entendía que este era un segundo éxodo, o si podemos llamarle el tercer éxodo, porque ya Zorobabel fue en el segundo éxodo, ahora tenemos la segunda oleada en el tercer éxodo. Es decir, Esdras entendía que esta era una nueva etapa para el pueblo del Señor. Se vuelve a repetir que la gracia de Dios estaba sobre ellos. Ver el versículo 9, ahora, versículo 9, versículo del capítulo 7. Porque el día primero del mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén. Fueron 4 o 5 meses de camino, estando con él la buena mano de Dios. Una vez más, y esto lo hemos encontrado también en la primera sección del libro de Esdras, del capítulo 1 a 6, que los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de Israel. Ahora aquí dice que la mano de Dios, una vez más, estaba sobre Esdras. ¿Eso qué significa? Que la bendición de Dios les estaba respaldando y por eso las puertas se estaban abriendo. No quiere decir que no había adversidad. Cuando las puertas de Dios se abren, no quiere decir que no tengamos obstáculos por vencer, porque ya veremos que Él también tuvo obstáculos. Pero aquí está el respaldo de Dios. Ahora, hay un detalle importante. ¿Cuál era el secreto de Esdras? Podríamos decir, o hacernos la pregunta, ¿por qué la mano de Dios estuvo sobre este hombre de una manera muy marcada y muy especial? ¿Y sabe qué? Lo vamos a encontrar en el versículo siguiente, en el verso 10. Póngale atención a este texto que nos revela cuál era el secreto de por qué la mano de Dios estaba sobre Esdras. Versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios, la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñarla en Israel sus estatutos y sus decretos. Hermanos, me encanta ese pasaje. Aquí nos dice por qué la buena mano de Dios estaba sobre Esdras, porque él había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios. ¿Recuerdan que hace algunos momentos hice la pregunta, ¿cuál fue el secreto de Esdras? ¿Cómo hizo para mantener su fe en Babilonia por muchos años? Él ni siquiera conocía Jerusalén. Él ni siquiera conocía la adoración a Dios. ¿Sabe por qué? Porque él
dio su corazón. Dice el texto, había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios. Y esto, hermanos, es apasionante. ¿Qué significa esto de que Esdras preparó su corazón? Bueno, la idea del texto original no es tanto preparar, sino decidir estudiar la ley de Dios. Y me encanta cómo la traducción Dios habla hoy, y quisiera que vieran esta traducción, traduce este mismo versículo. Vean en la traducción de la versión de HH, dice así, Esdras 7:10, y Esdras tenía el firme propósito. Vean eso. Más que preparar, está hablando de tenía el firme propósito de estudiar y de poner en práctica la ley del Señor y de enseñar a los israelitas sus leyes y decretos. Vea la versión Reina Valera contemporánea, traduce este texto también dándonos esta misma idea. Y es que Esdras se había entregado de corazón al estudio de la ley del Señor y a cumplirla y enseñarla a los israelitas con todas sus normas y ordenanzas. Amados hermanos, me encanta ese pasaje porque Esdras no se propuso leer de vez en cuando la Escritura. Esdras no se propuso ahí de vez en cuando escuchar alguna prédica. Hermanos, este pasaje dice que Esdras se entregó por completo a la ley de Dios. Y la idea de este pasaje es similar a lo que nosotros vimos en Daniel capítulo 1 versículo 8. ¿Recuerdan ustedes ese famoso pasaje que dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse? ¿Qué significa eso? Que Daniel decidió en su corazón no tomar la comida del rey, pasara lo que pasara. Si esto lo llevaba a muerte, pues Daniel estaba convencido. Pues es exactamente la misma idea aquí de Esdras. Él propuso en su corazón dedicarse por completo a comer, a devorar la ley de Dios. Y hermanos amados, esto fue lo que lo hizo fuerte en medio de la filosofía pagana, en medio de la cultura pagana, en medio de tantas cosas extrañas y ajenas a la ley de Dios. Hermanos, si hay algo que necesitamos entonces para que nuestros jóvenes no pierdan su fe cuando entren a la universidad, es el alimento sólido de la palabra de Dios. Un hombre, un joven, una señorita, alguien que está en la palabra, vendrá la filosofía atea y bueno, sabemos que está el ateísmo, está el consumismo, el hedonismo y todos esos ismos que hoy nos bombardean. Pero si usted, amado hermano, está anclado a la palabra de Dios, su fe será robusta como la de Esdras y no se dejará llevar. Y esto fue lo que pasó con este joven allí justamente en Babilonia. Ahora noten los verbos de ese pasaje. Dice que él en primer lugar dio su corazón para estudiar, para inquirir la ley de Dios. Número 1. Número 2, para cumplirla. Qué interesante, hermanos, el orden en que se presenta este pasaje. Él la estudia primero, pero no solamente Esdras quería tener una cabeza llena de conocimiento. Él realmente quería aplicar de la A a la Z todo lo que tenía que ver la ley de Dios a su propia vida. Esto tenía que ver con sus ojos, esto tenía que ver con lo que él escuchaba, esto tenía que ver con cómo él actuaba. Por eso digo, Esdras es el segundo Daniel. Para cuando Esdras nace, Daniel ya había muerto seguramente. Y es él quien lleva, hermanos, esta parte especial. Número 1, estudia la ley. Número 2, la cumple. Y esto es interesante, hermanos, porque hasta el tercer verbo es que la enseña. Y vean ustedes cómo sigue este patrón. Esdras primero la estudia, la cumple y después la enseña. Esto es algo que debemos recordar todos los que trabajamos en enseñar la palabra de Dios, es que debemos en primer lugar cumplirla. Y este fue también el modelo de Jesús. Recuerda usted lo que escribió Lucas a Teófilo en el libro de Hechos. Hay un detalle interesante que fue el mismo patrón, el mismo modelo que siguió Jesús o que puso Jesús en su estilo de vida. Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Noten que Jesús también, en primer lugar, hizo de la palabra su estilo de vida y luego la enseñó. Qué interesante es desarrollar el carácter en primer lugar para luego poder enseñar esta ley. De manera, hermanos, que en su labor de escriba, Esdras se convierte también en un segundo Moisés.
Así como Dios cuando sacó a Israel de Egipto, lo lleva al desierto, luego lo lleva al monte Sinaí y le da su ley por medio de Moisés. De esta misma manera, Dios saca a este segundo grupo de Babilonia y lo lleva a Jerusalén y le entrega su ley. Es decir, Esdras es el segundo Moisés. Y es que, hermanos, el pueblo de Dios tiene su identidad en el libro de Dios, en la palabra de Dios. Por eso es tan importante, amados hermanos, venir a la palabra de Dios y estudiarla y movernos en la palabra de Dios. Recuerde usted lo que Pablo le dijo a Timoteo: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos en que los hombres no soportarán la sana doctrina. Y creo que vivimos ya esos tiempos. Muchas iglesias ya no soportan la sana doctrina. De hecho, la palabra doctrina casi es una mala palabra hoy en muchas iglesias. Sin embargo, hermanos, vemos la importancia, y por eso Dios levanta a Esdras, porque la identidad de la iglesia está también en la palabra de Dios, y es tan importante poder estudiarla y leerla. Es así entonces como Esdras pide a Artajerjes que le autorice ir a Jerusalén a enseñar la palabra, y justamente Esdras recibe la gracia de Dios y Artajerjes emite un documento, una carta oficial que respalda a Esdras para ir y enseñar la ley de Dios. Pero no solo a eso, vean ustedes los beneficios que Artajerjes le dio al pueblo de Israel. Veamos este edicto, capítulo 7, versículo 12 al 15. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Ahora, ojo con el verso 15. Y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Hermanos, vean cómo la gracia de Dios no solo le permite a Esdras regresar a Jerusalén, sino el mismo rey y sus consejeros ofrecen oro y plata. Díganme ustedes si esto no es la mano de Dios obrando sobre ellos. Pero no se queda solo ahí. Vean el versículo 21. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Es decir, no solo les da la autorización, sino le pide a los demás que le apoyen cualquier cosa que Esdras necesite. Pero no se queda solo ahí. Vean lo que dice el verso 24. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Hermanos, de verdad, uno lee este pasaje y uno dice, ¿por qué Artajerjes parece que está hablando como creyente? Es como que fuera judío. Pero no, Artajerjes no era judío, él era un rey pagano. ¿Qué fue, hermanos, lo que está sucediendo acá? ¿Por qué Artajerjes se vuelve para apoyar de una manera tan abundante el proyecto de Esdras? ¿Sabe por qué? Versículo 27. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, dice Esdras, que puso tal cosa en el corazón del rey. ¿Quién dice que puso esto? ¿Fue Esdras? No. ¿Fueron sus consejeros? No. Dios de Israel puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia. Ven, delante del rey y de sus consejeros. Esdras tiene bien claro que no se trata de él. No se trata de ningún hombre, se trata de Dios obrando de manera poderosa. Y de todos los príncipes poderosos del rey. Es que, hermanos, Esdras no solo halló gracia con el rey, sino con sus 7 consejeros. Y eso no era poca cosa. Era Dios moviendo el corazón de esta generación de líderes.
Y a mí me llama mucho la atención porque a veces se predica que nosotros necesitamos que los cristianos estén siendo en los altos mandos políticos, necesitamos que los cristianos sean los que están en el poder económico, necesitamos los cristianos, etcétera. No, hermanos, necesitamos la gracia de Dios. Eso es lo que necesitamos. Todo lo demás vendrá por añadidura. No se trata de confiar en los poderes de este mundo, porque es Dios el soberano de este mundo. No se trata de quién está sentado en la Casa Blanca, sino quién está sentado en el trono del cielo, del universo. Y esto es lo que Esdras tiene claro. No se trata de mí, de mis contactos, se trata de Dios. ¿Cómo terminamos entonces este tiempo maravilloso? Encontrando a Jesús una vez más en el libro de Esdras. La pregunta entonces es, ¿está Jesús aquí presente? ¿Cómo vemos a Jesús? Recuerden que hemos dicho que la Biblia es cristocéntrica. ¿Qué significa eso? Que la Biblia apunta a Cristo en todas sus partes, en todos sus libros. Y aquí también encontramos el Evangelio. Por eso este pasaje, alguien se preguntará, ¿pero qué tiene que ver con la iglesia esta historia de Esdras y el segundo grupo de judíos? Pues tiene mucho que ver, por varias razones. En primer lugar, la iglesia, hermanos, es ese pueblo que es llamado a salir de la Babilonia, de este mundo caído, rumbo a la patria celestial. Amados hermanos, ¿se quedará usted en Babilonia o seguirá a Jesús rumbo a la patria celestial? En un sentido, espiritualmente hablando, hermanos, nosotros somos peregrinos, vivimos en Babilonia, no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el llamado de Dios es no acomodarnos a los valores de este mundo, sino a los valores de su reino, porque somos peregrinos que vamos rumbo a la patria celestial. Hermano, ¿recuerda usted cuántos judíos habían en Babilonia? Yo dije la semana pasada 1 millón, y esos son datos conservadores. Hay otros comentaristas o teólogos, historiadores, que creen que habían 2 millones de judíos. ¿Y sabe, hermanos, cuántos regresaron? En la primera oleada 50,000, de 1 millón. Y en el texto del capítulo 7 dice que algunos acompañaron a Esdras. Eso significa, hermanos, que la gran mayoría, un 95% de judíos, nunca más regresaron a Jerusalén. ¿Saben por qué? Porque se enamoraron de Babilonia. ¿Sabe por qué? Porque le creyeron a Babilonia. Los deseos y placeres de Babilonia conquistaron sus corazones y nunca más quisieron volver a su tierra, a la ley de Dios. Y esto es impresionante, hermanos, porque usted se quedará en Babilonia. Queridos jóvenes, señoritas que me escuchan, tú también estás en Babilonia. ¿Serás tú como ese 1 millón de judíos que se quedó en Babilonia? ¿O serás tú como Esdras, que le creerá a Dios y a su reino? Esdras le creyó a Dios y a pesar de tener una buena posición, regresa a Jerusalén. Ahora, ¿qué tiene que ver Esdras con Jesús? Bueno, Jesús es el nuevo Esdras del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Esdras, hermanos, regresa de Babilonia, deja el palacio para ir y enseñarle la ley de Dios. Pero ¿sabe qué nos dice la historia? Que a los pocos años de Esdras volver, el pueblo de Israel vuelve a abandonar a Dios y vuelve a violar sus mandamientos. Porque Esdras solo pudo enseñar la ley a los oídos externos, pero no pudo introducir la ley a los corazones de los judíos. Pero ¿sabe qué dice la Biblia en Jeremías? Cuando habla del nuevo pacto, dice, daré mi ley, he aquí dice el Señor, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hermanos, el nuevo Esdras, que es Jesús, no enseña la ley como la enseñó Esdras afuera. Esdras escribió la ley en papiros, en pergaminos, en rollos, pero Jesús, el nuevo Esdras, vino a escribir su ley en su corazón y en mi corazón. Y eso el Nuevo Testamento le llama el nuevo nacimiento. Por eso Pablo dijo, si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17,
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque Jesús escribe su ley en nuestros corazones. Mientras Esdras dejó el palacio en Babilonia para enseñar la ley a sus hermanos, Jesús dejó su palacio en el cielo para cumplir la ley e imprimirla en mi corazón y en su corazón. Quizás usted que me escucha ha tratado de cambiar por su propia cuenta, ha tratado de cambiar por sus propios méritos o por su propia iniciativa. Yo quiero animarle a dejar que Jesús le enseñe su ley, abriendo su corazón a Él, y que Él imprima su ley en tu corazón. Yo no sé dónde tú estés cautivo. Puede ser en la Babilonia de los vicios. Puede ser que tú estés cautivo en la Babilonia de la inmoralidad sexual. Puede ser que tú estés cautivo en la Babilonia de la idolatría al dinero. Puede ser que tú estés cautivo en la Babilonia de un lenguaje totalmente ajeno. No sé qué es lo que a ti te esclaviza o te cautiva. Jesús vino a dar libertad a los cautivos, enseñando su ley. Yo quiero animarte a que tú le abras tu corazón esta mañana y seas parte de este grupo de valientes que decidieron dejar Babilonia para venir a Él. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Queremos cerrar este tiempo suplicando que tu Espíritu Santo imprima en nuestros corazones tu ley. Danos un corazón como el de Esdras para estudiar y practicar tu palabra. Perdona nuestros pecados y nuestra apatía espiritual. Hoy nos volvemos a ti para salir de la Babilonia de este mundo caído, que nos seduce con sus deseos y placeres. Ayúdanos a caminar de tu mano rumbo a la patria celestial. Ayúdanos a recordar que solamente somos peregrinos en este mundo, porque este mundo pasará, pero tu palabra no pasará. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.